Jornadas de trabajo. Entonces aquí está según los artículos del Código Sustantivo de Trabajo, el 158, el 159, el 160 y el 161, cuáles son las jornadas ordinarias de trabajo que están normatizadas en la ley en este Código Sustantivo de Trabajo. ¿Listo? Aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver esto resumido para que ustedes lo tengan en cuenta. Las jornadas de trabajo. Tenemos una jornada laboral diurna y nocturna. La jornada diurna en Colombia va de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Y la nocturna empieza a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana del día siguiente. Es decir, yo puedo trabajar en esas jornadas. Lógicamente, al contratarme es diferente las condiciones en cada una de ellas. La duración máxima de las jornadas de trabajo es distinto, o sea, el horario en el que a mí me pueden contratar. Al día, lo mínimo que puedo yo trabajar, o por lo que me puedan contratar, es 8 horas, máximo 10. No quiere decir que yo no pueda trabajar menos, usted puede trabajar 2, 3 horas, 4 horas, eso ya depende cómo lo contrate el empleador. Pero mínimo 8 horas diarias, máximo 10 horas. Esto tiene que ser convenido entre empleador y trabajador. A la semana no puedo trabajar más de 48 horas o 50 máximo si trabajo 10 horas. Y en el mes no puedo trabajar más de 240 horas. Aquí ya el patrón o el empleador es quien, de acuerdo a su actividad empresarial, de acuerdo a las necesidades, entonces cuadra sus horarios de trabajo. ¿Sí? Hay empresas que trabajan 10 horas para no trabajar, por ejemplo, los sábados. Entonces trabajemos 10 horas de lunes a viernes y no trabajamos el sábado. ¿Sí? O distribuye de acuerdo de tal forma que no se trabaje los sábados. ¿Por qué 48 horas a la semana? Sencillo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 6 días. Cada uno de 8 horas, 6 por 8, 48. Descanso el domingo. ¿Cierto? Bien. 48. ¿Por qué 240 horas al mes? Pues 8 horas al día y comercialmente todos los meses, así tengan 28, 29 o 30, 31, son 30 días. Entonces, 8 horas al día por 30 días son 240 horas. Las horas extras, entonces estas horas extras, como les venía diciendo, estas horas extras es todo aquello, toda labor que se haga fuera de este horario que hay aquí. Es decir, si a mí me contrataron para trabajar de 6 de la mañana a 2 de la tarde, estoy cumpliendo 8 horas, ¿sí? Y si me dicen que es después de las 2, eso ya es hora extra. Entonces es lo que yo trabaje fuera del horario para el cual a mí me contrataron a trabajar. Esos son horas extras. Existe otra cosa que son los recargos. ¿Bien? Es distinto a las horas extras. Entonces el recargo es cuando a mí me contratan y dentro de mis funciones está que yo trabaje un domingo o que trabaje un festivo o que trabaje de noche. Ejemplo clarito de esto son los vigilantes. ¿Sí? Los vigilantes no deben trabajar de noche, domingos, festivos, porque ese es su turno. Los enfermeros, los médicos, el personal de salud que tienen que hacer este tipo de turnos. ¿Sí? Empresas que trabajan 24/7, ¿sí? Entonces tienen que trabajar también de noche y los empleados están ahí. Entonces hay turnos que van a ser de noche. Ese es el recargo. El reconocerle al empleado un poco más por el simple hecho de trabajar de noche. No es igual a las horas extras. ¿Listo? Porque es distinto que yo tenga que trabajar de noche porque vamos a adelantar un trabajo o porque tengo que cumplir con una X labor y entonces vamos a hacer unas horas más de noche, a que yo esté obligado por mi contrato a trabajar de noche. ¿Bien? Bueno, las deducciones de nómina. Aquí lo importante es saber que en la nómina a mí como empleado no me pueden descontar más del 50% de mi salario. Eso dice la ley. ¿Sí? Y que todas estas deducciones tienen que estar autorizadas por mí como empleado. Es decir, el patrón no se puede inventar un descuento en la noche a la mañana. Como legales en las deducciones tenemos las deducciones de seguridad social, ¿no? La EPS y FP. Eso es obligatorio y eso tiene que ir ahí. Otras obligaciones legales que son obligatorias y que priman sobre cualquier otra son los embargos judiciales. Entonces, yo me colgué en un crédito, fui responsable y no pagué, estoy demandado por alimentos,
o tengo cualquier otro descuento que sea legal y que viene por un juzgado, entonces me mandan la notificación a la empresa, por favor descontar al señor Ramón Duzán la suma de tanto mensualmente por tal cosa, ¿sí? Entonces, yo debo calcular que ese descuento no me supere el 50%, incluyendo seguridad social. Si yo tengo un préstamo y me están descontando un préstamo, el embargo judicial tumba el préstamo, es decir, primero me hacen descuento judicial y después mire a ver yo cómo pago el préstamo, para que tengan en cuenta eso. ¿Listo? ¿Qué otra cosa es legal descontar? Si yo he autorizado a que me descuenten para fondos de empleados, cuotas sindicales, las libranzas o préstamos que yo hago con un banco, entonces yo autorizo cuando hago la libranza, dice que autorizo que se me descuente la nómina, el valor de tanto por tal y tal cosa. Entonces eso es legal. No pueden superar, vuelvo y repito, el 50% del salario de lo que yo gane o de lo que yo haya pactado, esos descuentos. Y además deben ser autorizados. Multas, también pueden haber descuentos de multas. Descuentos por daños, claro, desde que yo pacte en mi contrato que cualquier cosa que yo dañe, se me va a descontar un porcentaje, lo pueden hacer. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. Bueno, esto en cuanto a las deducciones de nómina. Aquí tenemos una tablita donde podemos observar las tarifas o los porcentajes que hay de descuento en la parte de seguridad social y lo que tiene que ver con las apropiaciones de prestaciones sociales. Entonces estas son las apropiaciones. Recuerden, apropiación es aquello que el empleador debe guardar según la liquidación que haya tenido en su nómina para posteriormente pagarlo en alguna parte. ¿Listo? Seguridad social, pues a las EPS, a los fondos de pensiones, a las ARLs, etc. Entonces, como seguridad social, tenemos aquí una tablita donde ustedes pueden observar EPS, pensiones, ARL, bienestar familiar, caja de compensación, SENA en total. Y aquí está el porcentaje que le corresponde al patrón, ¿sí? Aquí tenemos el porcentaje que le corresponde al patrón. ¿Ven? Aquí tenemos el porcentaje que le corresponde al patrón y aquí el porcentaje que le corresponde al empleado. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, al empleado solamente le corresponde 4% de salud y 4% de pensión. Es lo único que le pueden descontar en seguridad social. El resto lo paga el patrón. Riesgos laborales, caja de compensación, bienestar familiar, SENA y para que pueda hacer la seguridad social. ¿Listo? Pero el empleador, cuando una vez hace la liquidación, entonces paga estos porcentajes. Él viene y paga esto. Al mes siguiente de la nómina, paga esto en seguridad social. Una parte que le descontó a su empleado y una parte que le corresponde a él. Lo que está con asterisco rojo significa lo siguiente, que según la ley 1607 del 2012, para el patrón ya no es obligatorio pagar ese aporte. O sea, lo que le corresponde al patrón ya no lo paga, siempre y cuando cumpla con esas dos condiciones que hay allí, que vamos a verlo, ¿sí? Entonces, siempre y cuando, si es una persona natural, tenga más de 2 personas empleadas, y cuando es empresa, o cuando también es persona natural, que ninguna de ellas gane más de 10 salarios mínimos. Entonces, si tiene empleados, 2 empleados, o es empresa y tiene empleados que ganen menos de 10 salarios mínimos, como patrón no está obligado a pagar lo que le corresponde por EPS, ni por bienestar familiar, ni por SENA. Pero si tiene empleados que ganen más de 10 salarios mínimos, es decir, más de 8.700.000, casi 9 millones, entonces por esos empleados sí debe pagar estos aportes, para que quede claro. Tenemos las prestaciones sociales, ¿qué es? Pues esa apropiación de prestaciones es el ahorro que va a hacer el patrón por cada liquidación de nómina para posteriormente tener la plata y pagársela a sus empleados. Entonces tenemos la prima, la cesantía, los intereses y las vacaciones. El porcentaje que aparece aquí, estos porcentajes que aparecen aquí, ¿sí?, de apropiación, es el porcentaje que yo le aplico mes a mes para poder hacer el cálculo y contabilizarlo y guardar esa plática. Es distinto al que yo hago cuando yo voy a liquidar
a la persona a terminar el contrato o a pagar al final del año las prestaciones, ¿sí? Son distintos. El que está en rojo es la apropiación, lo que yo hago mensualmente, lo guardo. Y el de liquidar, el porcentaje de liquidación, que es el que está en azul, es el que yo pago cuando termino el contrato o cuando llega fin de año y tengo que hacer la liquidación. ¿Cuál es la base para cada una de estas? Entonces acá tenemos en este cuadrito, acá tenemos lo que significa eso. Entonces, el ingreso base de liquidación para cotización de seguridad social y para vacaciones es el total de vengado menos el auxilio de transporte, es decir, el total de vengado cuando veamos la estructura de la nómina es el total de lo que ganes, sueldo, auxilio de transporte, horas extras, comisiones, vacaciones. Para la seguridad social solamente restamos el auxilio de transporte. Para las prestaciones tomamos el total de vengado para la prima cesantías y los intereses de cesantías, pues las cesantías, entonces ahí sí es todo, incluyendo el auxilio de transporte, exceptuando las vacaciones, que a ellas sí le quitamos el auxilio de transporte. ¿Por qué? Pues porque no va a ir a la empresa. Esto ya lo vemos con un ejercicio más detallado en ese formato que ustedes van a hacer para que les quede más claro, y haciéndolo con números y haciendo el cálculo podemos ver este proceso de liquidación. ¿Listo? Bien, esto es todo por hoy. Quiero darle las gracias por permitirme y escucharme esta lección. Recuerden consultar la tarea para en la próxima lección tener listo el formato y poder hacer la liquidación. También está el foro de participación donde pueden dejar sus dudas y contactarme por medio de este foro para yo respondérselas. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión.